Hola. Hola. Hola, sí. Fíjate ese, por favor. Hola, hola.
Esta tarde de Viernes Santo celebramos la gloriosa pasión de Jesús y su victoria sobre la muerte. El triunfo de Cristo es la victoria de todos nosotros y nuestro futuro está lleno de luz porque la fe en la cruz es el fundamento de la esperanza. Nos ponemos de pie y en profundo silencio comenzamos nuestra celebración. Nos ponemos de rodillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. La palabra nos muestra al siervo de Dios, Jesús, sentenciado a muerte, despreciado y humillado. El valor redentor del inocente se convirtió en causa de salvación, porque nos amó hasta el fin. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la luz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros.
Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante la esquila, el que no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente, y ¿quién se preocupó de su muerte? Porque fue atrapado en la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro como a los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, proclamará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto a los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue condenado entre los culpables. Siendo así, le llevará el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de mis enemigos, la risa de mis propios vecinos. Soy espanto para mis amigos, por la calle al verme huyen de mí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos, líbrame de mi enemigo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sobre mí brille tu rostro, sálvame por tu misericordia, sean fuertes, valerosos los que esperan en su Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el relato de la Pasión según San Juan. Aquellas personas que no pueden permanecer paradas durante mucho tiempo pueden quedarse sentadas. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre?
El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Ese discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a ellos que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Mayor amor que dar la vida, no hay mayor amor, no hay mayor amor. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos.
pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió. Tú lo dices. Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo. A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían, Salud, rey de los judíos. y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo, Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condenarlo. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo, Aquí tienen al hombre. cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. los judíos respondieron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor amor. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, Aquí tienen a su rey. ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿Voy a crucificar a su rey? los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad
y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos. Vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor amor. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: Todo se ha cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos.
En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos memoria en esta tarde de Viernes Santo de la pasión de Jesús y la proclamación de recién del Evangelio de Juan nos va dando muchos detalles de esos últimos momentos de la vida de Jesús. Y aparecen en el relato distintos personajes. Y el relato, no sé si les pasará a ustedes, ¿no? Pero así como mientras vamos, es como que se ve una lucha fuerte entre el bien y el mal, ¿no? Una lucha constante, donde en el relato de la pasión de hoy parece que venció el mal, ¿no? Pero nosotros sabemos que después de la muerte viene la resurrección. Pero en esos diálogos, en ese griterío que habrá habido en aquel momento, cuando Pilato les muestra a Jesús, ¿no? Pasó lo que pasa ahora. El que grita más fuerte parece que es el que lleva la de ganar. No importa si tiene razón o no tiene razón. No importa si miente, grita más fuerte. Y ahí los que gritaron más fuerte, por arreglos que hubo detrás, condenaron al inocente. ¿Cuántas veces todavía hoy se sigue condenando al inocente por el que grita más fuerte? Y en el relato se ven los temores, como Pedro, que ayer le dijo: yo voy a ir a donde vos vayas, ¿no? Pedro, yo te aseguro que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y Pedro se achicó cuando le preguntaron, ¿no? Cuando vio que condenaron al maestro, tuvo miedo y por miedo lo negó. Y después vemos los que interpretaban la ley, los que interpretaban las Sagradas Escrituras, los que defendían a Dios, los sumos sacerdotes, cómo fueron capaces de traicionar al mismo Dios. Ellos que esperaban la liberación de Israel, que no soportaban la presencia del Imperio Romano pisoteando la Tierra Santa, en ese momento dijeron: no tenemos otro rey que el César, ¿no? Reconocen o aceptan una autoridad temporal cuando Dios, desde el primer momento de la alianza, cuando lo constituye como pueblo en el monte Sinaí, les dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El único que gobierna al pueblo de Israel es Dios. Pero en ese momento, para sacarse del medio a Jesús, fueron capaces de traicionar al mismo Dios. Y también vemos en el relato de la pasión las otras personas, los que están con Jesús en todo momento y sufren en silencio. María, su madre, la hermana de su madre, la Magdalena, la mujer de Cleofás, y otras mujeres, y el discípulo al que Jesús amaba. Poquitos. No quedó ninguno de los que presenciaron los grandes signos de Jesús. No había ninguno de los de la multiplicación de los panes, del agua convertida en vino, de la curación de los leprosos, de la curación de los paralíticos. No quedó nadie, unos poquitos. Pero esos poquitos, fieles a Jesús,
fueron capaces de acompañarlo hasta el final. Y el Evangelio de Juan tiene un detalle único de él, que Jesús muere en las vísperas de la Pascua. No muere el día propiamente de Pascua como en los otros, pero ¿por qué? Porque Juan, además de transmitirnos este mensaje de amor del Dios hecho hombre, también está queriéndonos enseñar algo. El que está muriendo es el Hijo de Dios, el que muere en la cruz, que es el que se entrega al Padre totalmente, de una vez y para siempre. Es el sacrificio pleno. No hay otro sacrificio que pueda sustituirlo. ¿Y se acuerdan que en el Evangelio de Juan, cuando Jesús pasa por donde estaba el Bautista dice: ese es el Cordero de Dios? Al principio del Evangelio de Juan. Ahora, al final del Evangelio, Juan muestra nuevamente al Cordero de Dios. Y Jesús muere el día y la hora en la que se sacrificaban los corderos en el templo para la Pascua judía. Porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el altar de la cruz, Jesús se ofrece plenamente al Padre. Y en ese altar de la cruz, Jesús nos deja a cada uno de nosotros un testamento. La madre, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, el discípulo amado al que el Evangelio no lo nombra. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ese discípulo amado, el evangelista Juan, no le pone nombre, porque ese discípulo amado lleva el nombre de cada uno de nosotros. Nosotros también estuvimos presentes junto con ese discípulo. Él nos representa a nosotros al pie de la cruz. Y nosotros también, la Iglesia, Él representa a la Iglesia, nosotros recibimos en la cruz a María como madre. Los primeros autores de los primeros siglos reflexionan y dicen: María no sufrió los dolores del parto, pero esos dolores los sufrió en la cruz. Y es en la cruz donde nace la Iglesia. Es en la cruz, y es esta Iglesia que tiene a Dios como Padre, necesitaba también una madre, y esa madre es María. María, madre de la Iglesia. Y cuando ese soldado abre el costado de Cristo y dice el evangelista: de su costado brotaron sangre y agua. La sangre es el signo de la Eucaristía y el agua es el signo del bautismo. De ese costado abierto de Jesús nace la Iglesia. Como en el relato del Génesis, del costado abierto de Juan nace Eva, del costado abierto de Jesús nace la Iglesia. Y esta Iglesia, que somos nosotros, tiene vida por Cristo y se alimenta de Cristo en la Eucaristía. Y nace a la vida sobrenatural por el bautismo. Que el Señor nos conceda en este triduo pascual prepararnos, ya nos queda poquito para mañana a la noche, para renovar nuestras promesas bautismales, nuestro compromiso bautismal, para renacer, renovar el bautismo. Que nos conceda la gracia de alimentarnos siempre de Él, para dar testimonio de Cristo en el mundo que nos toca vivir. Si en algún momento pasamos por situaciones donde experimentamos en carne propia la injusticia, vayamos al relato de la pasión y ahí vamos a encontrar consuelo. Él es el inocente condenado. Él es el que nos da las fuerzas que necesitamos para mantenernos de pie. Y yo me imagino ese momento
de la muerte de Jesús, donde todo eran gritos, donde los que estaban sufriendo en silencio eran los más cercanos y el resto se burlaba, me imagino el momento en que Jesús dice, todo se ha cumplido, ¿no? Y entrega su espíritu. Creo que ese momento es como el que vivimos cuando parte un ser querido, ¿no? Que estamos con mucha tensión acompañando esa situación. Y cuando se fue, se produce ese silencio. Por más que el resto hable, dentro nuestro se produce un silencio tan grande. Ese es el momento en que nos unimos de una manera especial a Cristo. Ese es el momento en que unimos nuestra vida a la pasión de Cristo. Y es esto que recordamos hoy, que revivimos hoy, la pasión de Jesús, la que nos permite mantenernos enteros y mantenernos de pie, como a María, la Madre de Jesús. ¿Qué dolor hay más grande para una madre que ver morir al hijo? No hay, me parece. Para una madre o un padre, ¿no? No hay dolor más grande. Pero ese dolor inmenso que rompe las entrañas se puede soportar solo desde la fe, unidos a Cristo. María es la que nos enseña, con ese estar de pie junto a la cruz, nos enseña a cada uno de nosotros cómo estar frente a las situaciones de crisis, a las situaciones de dolor. Que el Señor nos conceda la gracia de alimentar nuestra fe siempre en Él, para celebrar los momentos buenos, hay que celebrarlos, pero también para pasar y saber pasar los momentos difíciles. Que podamos recordar siempre que después de la cruz viene la resurrección. Después de la cruz Jesús entra en la gloria. Bueno, que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros vivir profundamente nuestra vida desde la fe. El año pasado esta celebración no pudimos tenerla. Fue un Viernes Santo distinto, pero lo celebramos cada uno donde pudo y como pudo. No estamos todos, porque no se puede, pero los que estamos representamos a toda la comunidad. Y damos gracias a Dios porque al menos podemos esto, pero no nos conformamos con esto, no nos conformamos. No porque seamos unos inconformistas, ¿no? Sino porque queremos volver a estar todos juntos y que todos tengamos salud. Pidamos también en este Viernes Santo especialmente por aquellos que están en la cruz, porque están padeciendo las consecuencias de esta pandemia. Pidamos por las Marías, los Juanes que están al pie de esa cruz, que son los médicos, los enfermeros, los parientes. Y pidamos especialmente que esta pandemia termine pronto, para poder volver a reunirnos todos, en como que no alcance el templo, que vuelva a ser para que podamos estar nuevamente juntos. Sé que estamos todos juntos, pero no físicamente. Bueno, que podamos cuidándonos, ¿no? Para que ese reencuentro sea, bueno, yo me cuido y te cuido a vos, ¿no? Que el Señor nos conceda la gracia de la salud a nosotros y a los que más la están necesitando. Nos ponemos de pie.
A cada una de las oraciones que el Padre Rubén elevará a Dios por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero, vamos a responder amén. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Oscar y sus obispos auxiliares, Guillermo y Raúl, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con ayuda de la gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza.
Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para que ante el mundo seamos testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Pedimos en este momento especialmente por los que sufren las consecuencias de esta pandemia, y hoy, 2 de abril, recordamos a los que han caído en la Guerra de las Malvinas, a los que han regresado y están entre nosotros. Pidamos por cada uno de ellos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a venerar la cruz y a adorar al Señor.
Es la cruz de la reconciliación, la cruz de la glorificación. Adoramos la cruz porque adoramos la presencia del Señor, su donación, su amor que nos abraza. Al adorar la cruz, entreguémosle a Jesús nuestro pecado para que muera en él en la cruz, en esa cruz perdonando nuestro pecado. Contemplemos la cruz y digámosle al Señor que queremos amarlo en cada hombre y mujer que Dios nos pone en nuestro camino, que queremos amarlo en los que más sufren y descubramos que en ese amor la muerte se torna vida. Este año realizaremos la adoración de la cruz desde nuestros lugares. Aquellos que lo deseen pueden arrodillarse. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Preciosa sangre derramada en la cruz, es el Cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, oh mi Dios, precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Precioso Jesús, precioso Jesús,
Precioso Jesús, precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacrificio de la cruz llega hasta nosotros en la Eucaristía. Ella alimenta nuestra fe para que podamos seguir anunciando la muerte y resurrección del Señor hasta que vuelva. Para comulgar, permaneceremos en nuestros lugares. Si hay personas celíacas, les pedimos que se acerquen al lado de la pila bautismal. Les rogamos por favor de que lo puedan hacer ahora mismo los celíacos para saber cuántos son los que van a comulgar. Este es mi cuerpo y mi sangre. Todo esto es lo que soy. Quedo por siempre entre ustedes. Aunque parta no me voy. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor amor. No teman, amigos míos, si algún tiempo no me ven, pues siempre ustedes se quieren, me verán a mí también. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor amor. El miedo no es sentimiento que abriga al que cree en mí. Recuerden estas palabras. Al mundo yo solo vencí. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor amor. Le sentía en mi espíritu que consuela en el dolor, alimentará la esperanza, traerá fuego al corazón. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor amor.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Vamos a acompañar a María, nuestra madre, a la dolorosa en este momento. Cerca de la cruz orando, fiel la madre está velando, junto al Hijo y Salvador, con el alma traspasada, por el filo de una espada, de congoja y de dolor, cerca de la cruz postrado, yo también hoy a su lado tomaría mi lugar. Buen Jesús, tu muerte es mía, mi maldad y rebeldía, con las de la humanidad. Alzame en los brazos fuertes de tu cruz y hallo en tu muerte vida, salvación y paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, por la participación en este santo misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Para recibir la bendición, inclinamos la cabeza. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Iglesia nos propone en este día realizar la colecta destinándola para Tierra Santa. Aquellos que lo deseen pueden dejar su colaboración en la urna que se encuentra al lado de la puerta de la entrada. En este preciso momento vamos a poder ver un video acerca del Viernes Santo, apenas termina la celebración, así que los invitamos a todos. Cuando termine, nos retiramos en silencio y los invitamos a participar de la Vigilia Pascual mañana a las 19:30 horas. Les recordamos que pueden traer una vela y agua para ser bendecidos.